De cuenta regresiva. Con este micro. Sí. Ok, ya vamos a arrancar, les doy cuenta regresiva. Arrancamos en 5, 4, 3. Hola, buenos días, ¿cómo están? Como todos los martes, aquí en Escuchando Más nos equivocamos menos con un nuevo invitado. Es un buen amigo, es diputado local, se llama Paul Hospital Carrera. Hospital Sin H. Hospital Sin H, ya sabía que iba a salir con esa. Así han visto, han visto su cara en algunas partes de nuestra ciudad. Entonces, Hospital Sin H, y no se dice hospital, es hospital. Es correcto, la H es muda. H es muda. Encantado de estar contigo, Marco. Muchas gracias por la invitación. Gracias, estimado Paul. Bueno, les voy a platicar un poquito de quién es Paul, qué estudió. Y bueno, y después vamos a entrar a un tema súper interesante que me propuso que pudiéramos platicar y que además está encabezando él. Bueno, pues él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Fue presidente del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Oroles del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional 2017-2020. Vocero nacional de la campaña presidencial en 2018. Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Querétaro, panelista en foros y mesas de análisis en los medios de comunicación más importantes del país y colabora frecuentemente con diversos periódicos tanto nacionales como de Querétaro, su estado. Actualmente es diputado local del Grupo Legislativo del PRI, de la legislatura, y vocero nacional del PRI. Bueno, pues eso es un poquito lo que has hecho a nivel profesional, lo que has estudiado. Y ahora, bueno, Bueno, lo que fui a la escuela, ¿no? Ya estudiar es una pretensión. No, pero sí estudiaste, ¿no? Sí, soy dedicado. ¿Sí te gusta estudiar? Soy medio. Se ve, Soy lo vemos ahí, te gusta y lo haces bien ahí en los medios de comunicación, entonces pues Muchas gracias. ahí se ve que sí lo haces, que sí le estudiaste. Y gracias por la invitación, además, a este espacio americanista y todo. Por eso me vine de azul, para combinar bien con las Águilas del América. ¿Cómo ¿no? vamos en la Lixco? Ahí vamos. Hoy juega el América. Hoy, ¿esto va a salir en vivo? Sí, está en vivo ahorita. Ah, bueno, pues hoy a las 8 de la noche juega el América para pasar a cuartos de final, que por cierto, Los Gallos, ¿no? los Gallos van contra el Inter de Miami. Con el tal Ya iba a Messi, decir de con el Milán. tal Messi y esos. Los Gallos van a jugar contra Messi, güey. Y vamos a ganar, ¿eh? Pues puede que sí, puede que De sí. Gallos sí sabía del América, no, y eso que soy americanista, pero Pues pasaron los Gallos en penales, ganaron 4-3, van contra Messi en cuartos de final de la Copa esta de verano. Messi, que hace. Beckham y toda la producción que traen. Obviamente los Gallos terminando, si lo hizo el Chicago Fire, pues todo el mundo se tomará foto con Messi y todo, pues es normal, ¿no? Le van a pedir la firma, ¿no? Sí, por supuesto. Y la foto, seguramente. Yo Yo también lo haría, sin duda. Oye, mi estimado Paul, a ver, cuéntanos, pues gracias por aceptar la invitación. Ya tenía rato Claro. queriéndolo invitar, además de ser un buen amigo, pues somos compañeros de partido y bueno, pues hemos ya caminado desde hace muchos años juntos en este andar político. Y ahora, bueno, cuando le dije pues que quería que viniera al programa, él me dijo, sí, traigo este tema que me interesa mucho poder platicar un poco de eso y que lo conozcamos, que es la agenda progre. Así que, a ver, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿qué es la agenda progresista? Pues así le ponen ustedes los medios de comunicación, pero en serio de comunicación. realmente, más bien, lo que pasa es que hicimos una presentación sobre la agenda legislativa, digamos, pro derechos, progresista, liberal, un poco más de izquierda. Lo hicimos para la UAC, así nos lo pidieron, y nos dimos cuenta que dentro de lo que hemos propuesto, tengo más de 40 iniciativas que hemos presentado en el Congreso, pero que dentro de ellas podemos destacar muchísimas que, pues digamos, no son del todo aceptadas por la parte conservadora, que es la mayoría, por cierto, en el estado de Querétaro, ¿no? Entonces, hay un bloque conservador. Digo, para empezar por el principio, diría el filósofo de Güemes, el Congreso somos 25 personas, diputadas, diputados, de los cuales 16 son del PAN. Pero hablas ya como el que habla en las mañanas allá, el grupo conservador. No, es que sí lo es. Es decir, que el conservadurismo es mantener las cosas como están. ¿Sí? Es decir, no ampliar derechos, no someter a debate cuestiones nuevas. El conservador normalmente dice, ¿para qué cambiar las cosas si siempre han sido así? Y no se pregunta por qué siempre han sido así. Es un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, son 16 del PAN. Unos son de Querétaro Independiente, pero es lo mismo. O sea, es como los Gallos cuando juega de azul o de blanco. Es el mismo equipo, pero con diferente playera. Entonces son 16, lo cual les da la mayoría para aprobar prácticamente todo, salvo cuestiones constitucionales o algunos nombramientos que necesitan 2/3 partes, ¿no? de otros 2-3 diputados que los consiguen fácil. Entonces, toda esta agenda ha sido
detenida en parte, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero otra, que eso es lo importante de una agenda progresista, la propia evolución de la sociedad ha empujado y ha obligado a que se apruebe, aún en contra de sus pensamientos. Es decir, un legislador, por más conservador que sea, por más que no quiera cambiar las cosas, Toño Zapata, no sé, alguien así, güey, pues llega un momento donde hay tanta presión social, donde la realidad y la evolución de la sociedad es tan grande que no te queda de otra, que no te queda, o sea, no puedes ir en contra del mundo, de hacia donde va el planeta. Acabamos de aprobar, por ejemplo, el tema de las terapias de conversión. No me lo vas a creer, y los que nos ven menos, porque infiero que nos ve público joven, ¿no? Bueno, hay puros jóvenes aquí atrás de la cámara, entonces yo espero que también atrás de la televisión los haya. Pero hay algo que se llama terapias de conversión. ¿Qué son las terapias de conversión? Que si tú como papá o mamá de pronto te das cuenta que tu hijo, tu hija, pues a tu hijo le gustan los niños, o a tu hija las niñas, es gay, es lesbiana, entonces tu papá dices, está enfermo, entonces es una enfermedad, entonces lo tenemos que curar. Y entonces lo llevan a centros donde los curan, literalmente, porque están enfermos en su mentalidad. O sea, a mi hijo no le pueden gustar los niños, es una enfermedad, es como gripa, ¿no? Entonces vamos a curarlo. Y entonces los mandan a centros de conversión. Y hay de todo tipo. ¿Aquí en Querétaro hay centros de conversión? A eso voy, espérate, vamos a comerciales para... No solo hay centros de conversión, descubrimos lugares aquí en Corregidora donde los golpean. Es decir, los centros de conversión tienen también sus niveles. Hay unos de la Iglesia Católica, tú sabes, fue todo un tema, fue una discusión muy fuerte con la Iglesia, donde pues les explica pues que Adán, que Eva, que la serpiente, que el rollo. Entonces, a través de un tema, digamos, religioso, te explican por qué no se puede, ¿no? O sea, por qué Adán tiene que creer a Eva y Eva a Adán y tal, y entonces, pues Diosito va a estar enojado si a ti te gustan los vatos, ¿no? Bueno, va. Pero luego van subiendo de nivel. Y hay otros centros privados particulares en donde los llegan a agredir físicamente, a traumar literalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas según los estudios que vimos? Pues tú imagínate el trauma con el que crecen, es decir, les dijeron que estaban enfermos o que estaban enfermas, los golpearon por su orientación sexual, por sus preferencias, por su libertad, por tener una libre expresión de su personalidad, fueron golpeados y crecieron con eso. Y entonces, después, pues conllevan todo un desajuste psicológico en su vida, ¿no? Entonces, en Querétaro existen, en México existen. ¿Están identificados esos lugares? Sí, claro. Hay un gran movimiento nacional para prohibirlos. Querétaro, me parece, fue el 8º estado, me puedo equivocar, y yo sé que la gente lo googlea y nos pueden poner ahí en los comentarios, pero creo que fuimos el 8º estado en lograr prohibir las terapias de conversión. Y si alguien la sigue haciendo y además causa daños físicos, como esto que te digo, es ya hasta cárcel, es decir, ya regulamos hasta el Código Penal, para que te puedas ir al bote por golpear a alguien porque decidió amar a otra persona, güey. Fíjate el fondo. Entonces, este tipo de cuestiones antes eran normales. O sea, hace 100 años, pues no se aceptaba y era una enfermedad y los golpeaban. Por eso te digo que siempre hay que cuestionarnos si lo que toda la vida ha sido así es correcto o no. Se vale en la vida cuestionarse. Entonces, como eso hemos presentado muchas iniciativas. Insisto, algunas se han aprobado, otras no. Ahora fuera del aire estábamos hablando de una de paternidad, porque estaba hablando de mi hijo, porque no sé hablar de otra cosa más que de la América y de mi hijo, ¿no? Entonces, estaba hablando de mi hijo y que conoció el mar y que es fantástico ser papá y todo, y salió el tema de la paternidad. Y esta es otra iniciativa que ni siquiera es tan progresista, sino más bien es un tema de evitar y de cerrarle el paso a la discriminación a las mujeres. Porque luego me dicen, a ver, Paul, tú lo que estás pidiendo es que cuando nazca tu hijo o tu hija, los papás tengan los mismos días que las mamás. Entonces le llaman primero, que me parece un error, días de descanso. Quien le llama así yo creo que no es papá o no es mamá. O sea, a ver, por supuesto que no es descanso los primeros días. Y segundo, es un tema de corresponsabilidad en la crianza de los menores. Mira, mi esposa, la Muñe, fue por cesárea el nacimiento. Y la cesárea es una operación, Marco, que te abren 5, 6, 7 capas de piel, ¿no? O sea, es muy fuerte, no podía ir al baño sola, no se podía bañar, no se podía levantar de la cama, todo. Y encima tienes un bebé. Y encima una casa que cuidar, suponiendo.
Y el vato trabajando, güey, ¿quién ayuda ahí? ¿Quién es corresponsable cuando llegó esta persona nueva a la vida de esta familia? Entonces, no hay ese sentido de corresponsabilidad, 1. 2, lo que está haciendo hoy la Ley Federal del Trabajo es perpetuar el estereotipo de género de que la mujer es la encargada de la crianza de los menores y el hombre es el encargado de proveer. Este pensamiento cavernícola, ¿no? Porque ¿cómo eran los cavernícolas? En la cueva se quedaba la mujer atendiendo a las crías y el vato se iba a casar, ¿no? Y regresaba. Bueno, ese pensamiento cavernícola hoy está en nuestra ley. La Ley Federal del Trabajo hoy le da a las mujeres 6 semanas antes y 6 semanas después de la adopción o del parto, de dar a luz, y a los hombres nos da 5 días después del parto. 5. Y ya. Entonces, yo vi a mi mujer 5 días después de la cesárea. Y decía, ¿no la puedo dejar? Por supuesto que no, güey, me va a divorciar, güey. Yo tengo la ventaja de que me pude quedar con ella. Pero teníamos sesión de pleno y había un tema legal. Por eso salió todo esto. Me dijeron, te tienes que presentar en la sesión de pleno porque si no vas a tener falta. Al día 6 de que había nacido el chanchamito. Y dije, güey, no voy a ir a la sesión, acabo de ser papá. O sea, en mi lógica de vida, del hogar, de la corresponsabilidad, dije, no puedo ir. Simple, fui papá. Me dijeron, sí, pero fuiste hace 6 días. Entonces, legalmente, te voy a tener que poner falta. Dije, no puede ser. Discutimos todo, tal. Obviamente no fui. No, ¿y te pusieron la falta o no? Sí, claro, por supuesto. Tengo una falta. Tengo 2. Un día que decidieron sesionar en una iglesia, güey. Prácticamente. Bueno, en el pie de una iglesia en Colón, en Soriano. Y entonces, mi manifestación en contra fue protesta. Sí, claro, por supuesto. Y la segunda porque nació mi hijo. Entonces, por si ustedes ven en internet 2 faltas, esa es la razón. Una por berrinchudo y la otra por corresponsable. Sí. O sea, Juárez se iba a despertar en la noche a jalarme las patas, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿dónde quedó la separación de la iglesia y el Estado? Pero en fin, ese es otro tema. Entonces, que me molestó mucho, por cierto. Sí, y eso que fue Colón. Y eso que es Colón, un municipio amigo. Sí, pero eso no implica que sesionemos en la iglesia. ¿La propuesta de quién fue ir a sesionar allá? Pues ¿Del grupo conservador? Claro, del grupo conservador. Entonces, ya parecíamos de Morena hablando del grupo conservador. Es que no podemos permitir que colonice el lenguaje López Obrador. Ha colonizado el lenguaje. Sí. Y entonces, yo estoy de este lado, yo estoy de este lado, y chairo, fifí, conservador. No, pues así son, pero bueno, ya. Entonces, ¿qué estamos estipulando en la ley de paternidad? Que no sea de golpe, porque yo entiendo que, pues, mucha gente se resiste, ¿no? Primero, para ser muy puntual, no podemos regular la Ley Federal del Trabajo, eso es del Congreso Federal, entonces les toca a ellos. Pero ¿qué sí estamos regulando? La Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, absolutamente todos los funcionarios públicos, de municipios, del Estado, los barrenderos, los policías, todos los que entran o entramos en la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que son muchísimos. Pero el gobierno tiene que empezar dando el ejemplo para después exigírselo a los particulares, a los privados. ¿Qué estamos pidiendo? Que sea paulatino, que al año que se apruebe, que era hace 2 años, entonces ya no me van a salir las cuentas, pero el año que se aprobaba, subíamos de 5 días a 2 semanas. Okay. Al año siguiente a 4, al año siguiente a 6, y así hasta llegar a la paridad. Yo estimaba, cuando la presentamos, que para 2027 íbamos a tener ya el tema paritario, pero pues ya llovió, entonces yo creo que ya va como para el 29, o nos vamos a esperar a llegar al gobierno para poderlo hacer, porque es un tema de voluntad de un solo empleador. Fíjate la diferencia. Aquí no hay presión de las empresas, aquí no hay presión de las cámaras empresariales, aquí realmente con quien se debe de negociar es con uno solo, que es el patrón, que es el gobierno. Sí. Y ya hice mi visita esa de las 7 casas que dicen, ¿no? Y que con el oficial mayor, que porque de él dependen los empleados, que con la secretaria de gobierno, que porque no sé qué, que con el gobernador, que ya fui a ver a todos y no transita. Entonces, entiendo la postura, hay una discusión en donde no nos ponemos de acuerdo porque hablamos idiomas distintos. Como lo de las mujeres son de Marte y los hombres de Venus, ¿o cómo? Sí, algo así. Porque ellos hablan en términos económicos. Y entonces ellos, el argumento es todos los permisos de paternidad que nos van a llegar, porque ellos creen que aprobando la ley mañana todo el mundo se va a embarazar, ¿no? Pero bueno, me va a obligar a mi Estado a contratar gente eventual, ¿no? Y entonces eso es un costo para el Estado. Pero además como si
lo público fuera como una empresa. O sea, es un pensamiento empresarial, completamente de una cadena de producción en donde vas ensamblando y armando, y si Marco se va al baño, pues necesita alguien venir a ensamblar. Sí, Eso sí. es una mentalidad Como líneas de producción. industrial. Sí, sí. Entonces, pero bueno, suponiendo sin conceder. Y mi discusión es cultural. Mi discusión es que tenemos que empezar a erradicar los estereotipos de género. Y si la sociedad lo está exigiendo y va evolucionando para que cada vez seamos más iguales las mujeres y los hombres, nuestra ley no puede decir lo contrario. O sea, no podemos salir y decir, es que queremos un mundo igual para las mujeres y para los hombres, queremos las mismas oportunidades, que no tengamos discriminación, que todo. Si la ley te está diciendo que la encargada de la crianza de los menores es la mujer, güey. Eso te está diciendo la ley. Hay otro apartado que te habla de que las mujeres tienen 10 días al año, por ejemplo, para llevar a sus hijos con el médico o con la doctora, el doctor. 10 días. Las mujeres, dice la ley. Oye, yo quiero llevar a mi chanchamito al pediatra, me descuentan el día. Legalmente, ¿eh? Oye, es que ningún empleador debería de ser así de gacho. Bueno, y nadie debería de robar, güey, pero para eso existe un código penal. Entonces no podemos estar en el deber ser de las personas, ¿no? Entonces es lo que queremos regular en la ley de trabajadores. No es una locura, está pasando en el mundo entero, está pasando en nuestro país. Lugares como Tlaxcala, que sí existe, güey, Tlaxcala, lo tiene. Chiapas, lo tiene. Yo nunca he visto que Chiapas detenga la obra pública o un programa social, o ya no le alcance para las becas, porque tuvo que dar permisos de paternidad. O sea, no es un tema económico. Sí, no. Nuevo León, Monterrey la tiene todavía superior, etcétera, ¿no? Ustedes en el municipio, por ejemplo, en lugar de 5 días tienen 10. Es el doble de la ley, está bien, pero no es suficiente. O sea, fue un avance. La UAC también tiene 10. Son las dos instancias en Querétaro que tienen, digamos, un poquito más, ¿no? Pero bueno, a nivel estado tenemos 5. Quienes no conozcan el Congreso del Estado, estamos en Fray... ¿Cómo se llama? Luis de León, ¿no? Fray Luis de León, gracias. Es su zona. Estamos en Fray Luis de León. El centro cívico. Exacto. Está el Congreso del Estado aquí. Y está el Poder Judicial aquí al lado. Pegado literalmente, pared con pared. Así. Los que trabajamos de este lado de la pared, si somos papás, tenemos 5 días de permiso. Los que trabajan de este lado de la pared tienen 12 semanas. Todos los todos los empleados del Poder Judicial de la Federación de este país, todos, tienen la paridad. ¿Por qué? Porque un día la Corte dijo, a ver. El artículo 4 de la Constitución habla de igualdad en todo entre hombres y mujeres. Y esta ley es desigual. Entonces, a partir de hoy, o sea, en lo que los legisladores lo hacen, a partir de hoy en el Poder Judicial es igual para todos. Entonces, cuando alguien es papá, con los que compartimos cafetería, banqueta y todo, güey, se van 12 semanas, nosotros 5 días. 5 días contra... Pero fíjate eso, es la misma cuadra, es la misma banqueta. Ahí es donde está el ejemplo de lo retrasados que estamos en la materia. Pero bueno, ese ya me extendí, era un ejemplo. No, está bien, para eso es. Oye, no, fíjate que ahorita, yo te platico, hace un par de semanas... ¿Fuiste papá? No he sido papá, todavía no he tenido la dicha, pronto, espero. Aprobamos el reglamento de participación ciudadana. El primero, no había tenido Querétaro un reglamento de participación ciudadana. ¿A qué quiero llegar con esto? No, te felicito además porque ustedes no lo saben, no lo va a decir porque no va a presumir, pero yo lo vi en TikTok, síganlo en TikTok. Él es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Y por primera vez en la historia, Querétaro tiene ya un reglamento. O sea, porque, oye, participación ciudadana, pues sí, pero ¿cómo le hago? ¿Cuáles son los procesos, los procedimientos, todo para poder participar? Y entonces por primera vez en la historia hay un reglamento de participación ciudadana. Sí. Felicidades. Gracias. Pues sí, fue una iniciativa que metí ya hace más de 1 año y medio. Y bueno, por fin ya la aprobamos en la sesión de Cabildo hace un par de semanas. Y te quiero platicar un poquito el por qué, un poco esta inquietud del reglamento. Si bien existe una ley de participación ciudadana, hay temas, justo en el estudio que hice de todo esto, hay temas internacionales de participación ciudadana que que pueden ser un referente y de una agenda progresista. Por ejemplo, en Irlanda el aborto fue una iniciativa ciudadana y aprobada por los ciudadanos. Ni siquiera entonces ya el grupo conservador o el político llevó un costo en esto. Ah, ok, ya, ok. O sea, la iniciativa fue de ellos
y entonces se hace una consulta popular porque la iniciativa cumple los requisitos a través de unas asambleas que hacen los irlandeses y el 66.7 o 66, casi el 67% aprueban el aborto. El parlamentario, mira, que yo no tengo bronca con no, ya sé, y ahorita quiero llegar a esto. Yo la propuse aquí. No, justo ahí quiero llegar. Y por ejemplo también... O sea, te maté la editorial. No mataste la editorial. Me acordé de una entrevista de Salinas con Jorge Ramos. Exacto. Bueno, y ese ejemplo, y hay otro ejemplo, por ejemplo también, que es una chulada, que es en Suiza. En Suiza quisieron un grupo de ciudadanos combatir la cría industrial de animales de granja. Ok. Entonces tenían que cumplir ciertos requisitos, los cumplen para que se vote. El gobierno sale a decir, no voten a favor de lo que los ciudadanos están diciendo porque es un error económico, bla, 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 bla. La gente confía en su gobierno y votan en contra de los demás. Fueron más ciudadanos que creyeron en el gobierno que en la iniciativa ciudadana, y el animal en Suiza sigue produciéndose industrialmente porque los lácteos, la carne suiza son productos muy famosos a nivel internacional. Ahí está súper interesante este tema también, o sea, los chocolates que también, bueno, traen lácteo, que la gente confía en lo que el gobierno les dijo, no voten a favor de eso, eso nos va a dañar como país. Pero hubo un debate público aceptado entre todos, entre el gobierno y la sociedad, lo cual es bueno. Sí, una chulada. Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué la necesidad de un reglamento de participación ciudadana? Porque frenamos las agendas, porque los políticos no le quieren entrar. Yo sé que tú sí, y allá voy, y es lo que podemos seguir platicando un rato más. No le quiero entrar a esto. ¿Cuánto tiempo se tardó lo del aborto? ¿Cuánto tiempo se tardó lo de los matrimonios, lo de las adopciones? Porque nadie le quiere entrar a esos temas. Que el matrimonio fue una obligación, pero sí. Sí. Pero bueno, pues ya con esto tenemos herramientas como la iniciativa ciudadana que sin ser requisitos tan complicados, puede la gente ir proponerlos y aprobarlos a través de una consulta popular. Entonces, bueno, tú ya vi que le entras y por eso me gustó que vinieras a platicar. Oye, pero en eso, antes de hablar del aborto, que sé que es polémico, haciendo el paréntesis, te voy a invitar, porque ya la terminamos y estoy por presentarla, pero ahí les va. En Querétaro existen las iniciativas ciudadanas. O sea, ¿quién puede meter una iniciativa en el Congreso? Cualquier diputado, el Ejecutivo Estatal, o sea, el gobernador, los órganos constitucionales autónomos, o sea, derechos humanos, el IEQ, etcétera, ¿no? Bueno, y los ciudadanos, siempre y cuando reúnan cierto número de firmas, ¿no? Según el padrón electoral. 3%. Hoy más o menos son 27, 28 mil firmas. ¿Ok? No es mucho, pero sí, a ver, pregúntale ahorita a Beatriz Paredes, Enrique Lamadrid, 28 mil firmas en un estado, sí es un chorro, güey. Sí. Entonces, bueno, ¿qué vamos a plantear? Primero, reducir esto, o sea, reducir el porcentaje, es decir, hacer más accesible la presentación de iniciativas. Pero eso vale madre. Lo importante viene aquí. Que la iniciativa ciudadana tenga el carácter como las de México, ahorita explico el símil, de preferente y la obligatoriedad de discutirla. Es decir, Paul ha presentado 45 iniciativas, güey. Se han discutido 12. Oye, ¿y dónde están las demás? En una cosa que se llama congeladora legislativa, que es gigante, güey. Sí, debes. Hay unos refrigeradores. Una oficina especial para eso, ¿eh? Claro, o sea, compraron un terreno atrás para poner los refrigeradores y congelar iniciativas. Entonces, ahí están todas esas iniciativas que el bloque mayoritario... No, porque no tiene que ver con quien gobierna, sino que la mayoría no quiere discutir, ahí se quedan. Entonces, mi queja siempre ha sido, güey, vamos a debatirla. No me la aprueben, pero díganme por qué no. Y nos subimos a tribuna. Y yo les digo por qué sí y ustedes argumenten por qué no. No, nos van a madrear. Ah, entonces sí tengo razón. O sea, vamos a hacer un debate público de por qué no me apruebas la ley de paternidad. No, ¿cómo crees? Nos van a madrear. Ah, entonces me estás dando la razón. Si tu postura no es defendible públicamente, es que entonces está mal tu postura. ¿Sí me sigues? O sea, estás aceptando que estás mal. Entonces, bueno, obviamente. Y no se discuten. No, es que te iba a platicar, también en Finlandia existe, también esto es un buen ejemplo de una cultura. El Congreso tiene la obligación de debatir, de estudiar todo. Sí. Se aprueban de 60, se aprueban 5. Pero la gente discutes. Y la gente se queda satisfecha. Claro, es que se sienten escuchados. No, y además no hay peor aliciente
para un legislador que no discutan tus iniciativas. Tú imagínate trabajar, tu equipo, asesores, hacer comparaciones de Suiza, Finlandia, ¿qué más dijiste? Suiza, Irlanda, güey. Irlanda. Acá el Pero rollo. esas 3 me gustan. Te gastas ahí el 4G en andar investigando y todo. Y llegas, la presentas, güey. Meses de trabajo, güey. Y le hacen así. Y no la vuelves a ver nunca, güey. Nada más en los medios. Porque pues sales y dices malditos y ya sabes. Pero no la vuelves a ver. Entonces tú imagínate como legislador, pues qué ganas tienes de presentar otra, güey. Que sabes que es contraria a lo mejor al pensamiento de la mayoría. ¿Sí me sigues? Sí. Matas el espíritu del legislador. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué vamos a proponer? Y te voy a invitar para que vayamos juntos a meterla ya oficialidad a la congeladora. A la congeladora la vamos a meter. Vamos a ir a abrir un refri, güey, ahí la vamos a meter, pero nos tomamos una foto muy linda. Ahí bien, hacemos ruido. Que tengan carácter de preferente. Es decir, que como viene de los ciudadanos, o sea, a mí, Paul, está bien, güey, no discutas mis iniciativas, va, pero viene de los ciudadanos, güey. Y consiguieron las firmas, y se movieron, y están presentando algo que les interesa, güey, para cuidar los chocolates de Suiza, ¿no? Entonces, tú, Congreso, estás obligado a discutirla. Recházala si quieres, pero discútela. Porque esa discusión va a generar atención, al menos de los que la presentaron. Sí. Y van a estar en la comisión, ¿eh? Y te van a escuchar. Y van a escuchar por qué dices que no, güey. ¿Sí me sigues? Sí. O porque no dices nada, pero puros argumentos de los que sí acompañemos una iniciativa, ¿no? Entonces, yo creo que está buena. Luego, esto de los costos políticos, tú lo conoces bien y además te cae bien. Pero Rubén Moreira habla mucho de eso. Rubén Moreira fue un señor que fue gobernador de Coahuila, ahorita es coordinador parlamentario del PRI en San Lázaro, y hace muchas cosas, ¿no? Pero él decía, le decían en campaña, es que no vayas a proponer cancelar las corridas de toros, güey, porque vas a perder a todos los que se dedican a eso. No vayas a proponer despenalizar el aborto, porque no, güey, todos los conservadores no van a votar por ti. No vayas a proponer... Y entonces, todos estos fantasmas que tenemos como políticos, en donde al final entonces no tienes posturas de nada, güey, porque no vayas a perder el apoyo de quién sabe quién, ¿no? Entonces, cuando la gente vota por temas mucho más profundos y más, me parece más sentimentales, pero no por una agenda legislativa. Es más, si la gente votara por una agenda legislativa, el PAN no hubiera ganado 15 distritos, ¿eh? Y los jóvenes no hubieran votado por ellos. Perdón, pero así es. O sea, tú cada que hablas con los jóvenes, ¿y por quién votaron? Por el PAN. Oigan, ¿y si saben que esto están en contra? Sí. ¿Y por qué votaron por él? No, pues me invitaron a una carnita asada y es que me llevaron y que Luis nada y no es que... O sea, bueno, en fin. Entonces, tiene que ver con un tema más social. Pero, ¿por qué presentamos el tema de quitar del Código Penal el aborto? Porque... O sea, yo sé que el término despenalización del aborto ya es así como de Satanás y ahorita van a empezar a hacer cuernitos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre del año pasado, emitió una sentencia que tienen que acatar todos los jueces y todas las juezas de este país, que dice que ninguna persona se puede ir a la cárcel, doctor, doctora o paciente, por abortar en las primeras 12 semanas. Ninguna. Se acabó. Despenalizó el aborto la Corte, güey. Ya. Pero nuestro Código Penal todavía impone de 1 a 3 años de cárcel. ¿Qué está por encima? Se preguntará usted, televidente. ¿El Código Penal queretano o una sentencia firme de la Corte? La sentencia de la Corte. Punto. No hay un juez o una jueza en este estado que te pueda mandar a la cárcel por abortar. Entonces, la pregunta lógica y natural es, ¿para qué lo tienes en el Código Penal? Ya no sirve, es letra muerta, ¿cierto? Pero además hay otro detalle. No nada más es porque ya no es vigente. La autoridad en Querétaro, en particular la Fiscalía, actúa conforme a lo que dice la ley. No está obligada a meterse a ver las sentencias de la Corte, y escuché con Ciro Gómez Leiva en la mañana que no. O sea, ellos es lo que diga el Código Penal. Entonces hoy en Querétaro, hay 26 carpetas de investigación abiertas, expedientes, contra personas que abortaron. Porque ellos tienen que armar toda la documentación, todo el expediente para mandarlo al juez. ¿Sí? De un delito que no va a tener pena. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos gastando recurso humano, estamos gastando recurso literal económico, porque hay gente dedicándose a perseguir un delito que ya no es delito, que no puede tener una consecuencia penal. ¿Sí me sigues la lógica? Sí. Eso es un tema de Estado de Derecho.
Entonces yo les decía a los del PAN, no es despenalizar el aborto, es actualizar el Código Penal con la sentencia de la Suprema Corte, que es muy diferente. Pero bueno, pues, ya te imaginarás la respuesta. Okay. ¿Qué va a pasar? De mí te acuerdas cuando me llamo Paul Hospital Sin H. Nos va a obligar la autoridad federal a actualizar el Código Penal. Tarde o temprano. No sé si va a ser mañana, pasado mañana, no hay un tiempo para eso. Pero la autoridad nos va a obligar. Por eso hoy en Querétaro está aprobado el matrimonio igualitario. Tú no creas que los diputados de la pasada legislatura un día se despertaron y dijeron, ay, hoy me siento más liberal, güey. Hoy como que quiero que la gente decida a quién amar, güey. Y vamos a dejar que se casen. No, eso no pasa, güey. Se despertaron y les dijeron, viene una indicación de la Corte, güey, que si no haces esta legislación, entonces hay un desacato judicial. Y así fue, creo que a 6 o 7 estados del país que se negaban a legislar en la materia. Entonces de repente un día ya votaron todos el matrimonio igualitario. Pero fue una obligación judicial. Entonces yo lo que les digo es, ¿para qué llegamos a eso? Qué oso que nos tengan que mandatar legislar algo que sabemos que tenemos que legislar. Porque es un delito que ya no tiene pena. ¿Sí? Okay. Bajo esa visión presenté la despenalización. Porque si la presentas bajo la visión ideológica, cultural o religiosa, bueno, olvídate, güey. Nos matamos allá adentro. Grupo conservador. Bueno, nunca discutimos nada allá adentro, pero nos mataríamos en los pasillos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es un tema de actualización del Código Penal. Muy bien. Para que no se espanten. Oye, a mí me llama la atención la agenda progre. Okay. Lo veo. Me siento muy chavo con la agenda progre. Sí, con la agenda progresista. Hay algunas cosas en las que sí en lo particular, y el derecho es de todos, no es a veces quizá que estemos perdiendo el tiempo con el orden de los apellidos. Buena pregunta. Bien planteada, además, lo pensaste. Ahí te va. Es que me fue del tema, o sea, No, me parece que no debe. Te voy a explicar el espíritu del legislador. Okay. Así le llaman, es decir, el espíritu del legislador es de dónde nace la iniciativa, ¿no? Entonces, ¿cómo te llamas tú? Marco Álvarez Malo La Bastida. Okay. Álvarez Malo es compuesto. Compuesto paterno, La Bastida. Álvarez Malo, La Bastida. ¿Por qué eres Álvarez Malo, La Bastida? Porque papá era Álvarez Malo, mamá era La Bastida. Punto. Pero, ¿por qué no eres La Bastida Álvarez Malo? Porque nunca hubo opción. Decidió, sí. No, nadie decidió. ¿Sabes quién decidió? ¿Quién? El Estado. Ah, bueno, sí. Pero el Estado decidió por tu familia. Es decir, tu familia no tiene la elección, la libertad. Así como te pusieron Marco, te pudieron haber puesto Roberto o Paul. Pobre tío. No le gustó ese. Pero en los apellidos el Estado dice, primero el paterno, segundo el materno. Siguiente pregunta. ¿Qué apellido desaparece con tu descendencia? El materno. No, entiendo el origen a lo que vas. Es invisibilizar a la mujer literalmente, 1. 2, es la propiedad. ¿Cómo se veían las familias antes? Y muchas hoy todavía culturalmente. Como propiedad del hombre. ¿Ok? Tan es así que la mujer cuando se casaba, cuando la entrega el papá, porque era propiedad del papá, fíjate nada más toda la construcción social, güey, de cómo haces un objeto a la persona. El padre le entrega al novio su propiedad, güey, o sea, es su hija, ¿cierto? Hasta paga la boda y todo, fíjate en términos culturales lo que significa. Y entonces pasa a ser propiedad del hombre, güey. Es decir, tiene poder sobre ti. ¿Te fijas lo delicado? Sí. Y entonces, no solamente pasas a ser propiedad, sino que pierdes inclusive tu propio apellido, como mujer. Te voy a dar un ejemplo que además es chusco, güey. Mi abuelo se llamaba Paul Hospital, sin H. Y se casó con una señora de nombre Dolores, güey. Pero como la cultura y así era en México, forzosamente tuvo que ser la señora Dolores de Hospital. O sea, pobrecita, güey. Sí, sí. ¿Tú crees que eligió ser la señora? Hola, soy Dolores de Hospital. Pobre, güey. Pero así era culturalmente, con mis abuelos y con mis padres todavía. Entonces pasó a ser propiedad de Paul. Y Paul, sus hijos, su patrimonio, todo, es como en este término paternalista pero extremo de la cultura machisma heteropatriarcal que nos domina, en donde el hombre posee a la familia
y son parte de él. Por eso es la señora Angélica de Álvarez Malo. No, ella tiene su propia identidad. Y entonces en este juego de identidades, ¿por qué va a ser predominante el nombre del padre? El apellido del padre, ¿por qué? ¿Y por qué no el de la madre? ¿O por qué no dejamos que las familias elijan? Y que no elija el Estado por ellas. Van a provocar pleitos familiares. ¿Por qué? Se van a pelear para ver cuál va primero. Está bien, que lo discutan. ¿Por qué el Estado va a decidir cómo se va a llamar mi hijo, güey? ¿Por qué? Fíjate además qué delicado. Vanessa, tú la conoces, la que fue candidata del PRD a la alcaldía capitalina. Vanessa Garfias. Sí. Tuvo una hija. Y dijo, yo le quiero poner, creo que era su apellido materno y el apellido materno del papá, güey. O sea, una cosa así, güey. Porque en la iniciativa juegas con los 4 apellidos. Yo soy Paul Hospital Carrera. No soy solo Polo, no soy Paul Hospital, soy Paul Hospital Carrera. Ese es, digamos, mi nombre completo. Entonces puedes jugar con todo eso. Total, obviamente en el registro civil le dijeron que no, porque legalmente tiene que ser apellido paterno, apellido materno. Interpuso un amparo. Pero ojo, ella es abogada, güey. Entonces interpuso un amparo vale en el mercado 40, 50 mil varos que te cobra un despacho. O sea, ¿quién va a pagar por pelearse con el registro civil 40 mil pesos? Nadie. Terminas aceptando lo que el Estado te impone. Total, se tardaron 6 meses en resolver el amparo. 6 meses que su hija no tuvo identidad, Marco. La identidad es un derecho humano universal. Desde el momento en el que naces, está obligado el Estado a brindarte identidad, un documento con identidad. Entonces tuvo una niña sin identidad durante 6 meses, güey. No le pudo tramitar absolutamente ningún papel, CURP, pasaporte, lo que tú quieras. No tenía identidad, no existía. ¿Por qué? Porque estaba en el proceso de amparo para ganarle al registro civil. ¿Qué crees que pasó al final? Que por supuesto que le ganó al registro civil. Sí le ganó. Y le puso como quiso, por supuesto. Porque es una libertad de las personas, de las familias. Entonces, yo entiendo que, oye, es que siempre ha sido así. Perfecto. Pero ¿quién lo construyó así, Marco? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. No, mira, yo no lo respeto, pero lo que sí me parece es que los esfuerzos y los recursos me parece que se podrían destinar a cosas más trascendentales. Sí, pero es que es ir borrando esta discriminación histórica que hay con las mujeres. Sí, pero no puede ser un eje, yo pienso. Pero es que las leyes las hicieron los hombres, güey. Todas, güey. En el Teatro de la República, en 1917, ¿cuántas mujeres constituyentes había? No hay. Ni una, güey. Ni una. Puro vato discutió el Estado mexicano. El tema del feminismo no lo discute. Y además, pero el nombre me parece que pudiéramos enfocar esfuerzos. Hay pobreza, hay temas. De acuerdo contigo, pero tampoco discuten lo demás. O sea, tampoco es un congreso que digas, está saturado de trabajo. O sea, entiendo tu lógica de pensamiento, que además es mucho la crítica ciudadana. De, güey, habiendo tantos problemas en el país, ustedes discutiendo pendejadas, que lo entiendo perfecto. Perfecto, entonces vamos a discutir todo lo demás. Pero resulta que tienes un congreso que sesiona una vez al mes, en sesión doble para cumplir con la normatividad, que discutimos jubilaciones y exhortos a la federación, o sea, llamados a misa al presidente de la República, que creo que le preocupará poco lo que diga el Congreso queretano. Sin duda. Entonces, si tú me dijeras, oye, Paul, es que está saturado el Congreso, sesionamos lunes, martes, miércoles, jueves, comisiones, estamos sacando todo, de verdad no hay espacio para otras discusiones, te la compro. Pues la verdad es que es bastante lenta la dinámica del Congreso del Estado. O sea, ojalá si ¿Cuántas fuera iniciativas has presentado? 40 y tantas. ¿Y cuántas te han aprobado? La mitad, como 20, como... ¿Sí? Sí. Esta vez como 20. Hay de todo tipo, o sea, también hay unos exhortos a la federación que pues no. Pero hay unas muy importantes. A ver, cuéntame. Por ejemplo, en 2024 ningún violentador va a poder ser candidato Sí en este estado. Quien cometa violencia sexual, violencia familiar, sea deudor alimentario, no va a poder ser candidato, o haya cometido violencia política en razón de género, no va a poder ser candidato a un cargo de elección popular en Querétaro. Eso lo aprobamos ahorita en la reforma electoral. Se le puso así desde Yucatán, que se fue a la corte y demás, pero se llamó la ley 3 de 3 en contra de la violencia. Sí, de hecho te iba a preguntar sobre la ley 3 de 3. Es eso, es para no llevar violentadores al poder, porque está demostrado que cuando a un violentador le das poder, se vuelve más violento, se vuelve peor, y luego además tienen lazos de complicidad entre violentadores. O ponen a su hija, el gobernador. No, y luego se enlazan entre violentadores, güey. Eso es una realidad y está comprobado en este país. Pero viene parte de toda esa cultura que sí tenemos que deconstruirnos, güey. Digo, somos dos vatos hablando de esto, pero sé que es difícil.
Pero tenemos una cultura y una educación que no es tu culpa, no es la mía, así venían nuestros papás y nuestros abuelos, no se diga. Pero sí tenemos que cuestionarnos todas estas cosas, porque tú no naciste en desventaja. Todo esto de los apellidos que a lo mejor no te genera mucho sentido, pero tiene que ver con minimizar a la mujer, con invisibilizarla, Sí, pero con invisibilizar su te voy a decir una participación cosa. dentro de una casa. Yo no soy, yo, en el movimiento feminismo me gusta apoyo a la mujer. Yo de aquí atrás de cámaras hay 4 mujeres, ninguna está traumada por cómo se llama. Están a gusto con cómo se llaman. No sé, habrá que preguntar. No las conozco. O sea, no es me que han vayan a manifestado salir y, yo un quiero ser problema por con su carrera, nombre. todo. Pues no, güey, ya te generaste una identidad 20, 30 años. Todos estamos contentos con quienes somos. Pero me parece que pueden estar de acuerdo con la idea de que al menos las familias tengan la libertad por encima de las decisiones Está bien del dar la Estado libertad. mexicano. Me parece que ya hay que enfocarnos. Porque además no es obligatorio. Yo le decía a Toño Zapata, güey, que es con el que discuto mis cosas, le decía, es que no te traumes, güey, o sea, mañana no vas a ser, no sé cuál sea su segundo apellido, güey, pero no vas a ser Toño Gutiérrez, güey. O sea, no vamos a aprobar una ley y entonces todos los niños y niñas que nacieron en Querétaro van al revés. No, es una decisión de cada familia, güey. De cada familia. Oye, va a haber pleits, va a haber... Pues así son las parejas, las familias y se va a poner bueno, de acuerdo. Pero está bien. Es también empoderar, Marco. No, está bien, yo no digo que no. Estado. Creo que hay temas. Ojalá prioritarios. discutiéramos otros temas, ¿no? Pero bueno, yo apoyo la agenda progre. Creo que está bien, pero creo que hay que enfocarnos en los temas como la seguridad, como la pobreza. Hay todavía algunas otras cosas, el cambio climático, que trascienden un poquito más allá, creo yo. Pero bueno, a ver, y entonces me decías además de, es que tú regresaste al tema. De los apellidos. Sí. Es que sí es importante ir deconstruyendo todo Sí. de cómo se formó el Estado, hombre. De veras. Bueno, sí. Piensa en la cultura machista de nuestro país, güey. Y que luego a través de esa cultura generamos congresos que crearon el Estado mexicano, güey. O sea, sí hay una desventaja terrible hasta en el propio vocabulario de las leyes, güey. De veras. En todo, ayer Hay una escuchaba distinción. una diputada que vengo saliendo de la Cámara de Diputados, que por cierto hay que cambiarle el nombre, dijo. Sí, pero es que todo se construyó desde la visión machista. Sí. No, en eso estoy súper de acuerdo. Pero bueno, podemos ir avanzando en esos temas y atendiendo las prioridades también. Sin duda alguna. No digo que no, yo no digo que no, pero bueno, qué bueno que lo estés haciendo. Oye, y también estaba viendo aquí de que se logró la propuesta para que los 18 municipios redireccionen el predial de instituciones educativas a becas para universitarios de escasos recursos y excelencia. A ver, cuéntanos sobre esto, ¿qué onda? A ver, ahí te va. No podemos meternos porque ya ves cómo se ponen ustedes los municipios con la autonomía constitucional que les brinda el 113. Y entonces no podemos tocar a los municipios, mucho menos sus finanzas, ¿no? Pero sí los podemos invitar respetuosamente a través de un exhorto y tal. ¿Qué es en síntesis? ¿Qué les dijimos a los municipios? Por ejemplo, piensa en el Marqués, para no meterme con Querétaro. En el Marqués está la Universidad Anáhuac, la conoces, ¿no? Sí. Y muchas otras, pero la Anáhuac, que es un monstruo, cabrón. ¿Cuánto crees que paga de predial la Anáhuac? Millones y millones de pesos. Entonces lo que decíamos es, ya no les vamos a cobrar el predial. Lo platicamos con las universidades, les encantó, claro. No les vamos a cobrar el predial, o sea, en dinero, va a ser en especie, va a ser en becas, a través de un programa que haga el municipio. Es decir, ¿cuánto vale la colegiatura de la Anáhuac? No sé, 20,000 baros al mes, una cosa. Bueno, entonces ya te tocará. no, va a ir a la UAC. Lo subdivides y entonces te da tantas becas por mes. Es un ejemplo. Y entonces sacas tu concurso de becas. Y la universidad le conviene porque para ellos tener 1, 2, 3, 4 personas más por aula no es representativo. No les genera más gasto. No es que gasten más agua porque se van a lavar más las manos, o gasten más luz, la infraestructura la tienen. Recibir 1, 2, 3 personas, 1, de escasos recursos y 2, de excelencia académica, no les es oneroso, no les es un gasto, al contrario, les estás ayudando con el tema del predial. Entonces puedes generar una dinámica en donde las personas más pobres de tu municipio, pero con mejor aprovechamiento académico, puedan entrar en las mejores instituciones de educación. Hoy en nuestro estado 6 de cada 10 jóvenes que quieren entrar a la UAC son rechazados. 6 de cada 10. Y de esos, muy pocos logran entrar a las universidades privadas por el costo que les genera. Entonces, si no empezamos, 1,
a ampliar la cobertura que debe de haber para educación superior y dos, darles opciones alternativas a los jóvenes para que sigan estudiando, pues vamos a seguir en ese embudo que está generando la educación pública en este país. Ya lo logramos, ya hoy en la educación primaria hay cobertura universal, lo que estamos discutiendo es la calidad, ya no la cantidad, sino la calidad, y que si los libros de texto que están ideologizando a los niños, qué bueno que estamos ya discutiendo sobre el contenido y no sobre la cobertura, pero eso pasó ya en primaria, en secundaria y en bachillerato. Tenemos que subir el nivel ahora de educación superior, y ya vimos que no da abasto. Por más incremento que le hemos mandado en el presupuesto a la Autónoma de Querétaro, por más que se expande, por más que se hacen nuevos planteles, no se dan abasto. Entonces tenemos que ser mucho más creativos, y en este caso los municipios más generosos, porque pues yo entiendo que el predial es de los pocos ingresos propios que tienen los municipios, pero ¿dónde termina, güey? Yo creo que para la gente también es muy claro saber que si su predial termina en que una persona pueda estudiar, es mucho mejor a pensar que terminó en el seguro de gastos médicos de un alto funcionario, por dar un ejemplo. Porque ese dinero se dispersa, entonces es como para darles mucho más claridad. Obviamente hubo municipios que lo tomaron muy bien porque tienen una universidad chiquita que paga poquito y otros que se resisten como el tuyo. ¿Como Querétaro? Querétaro, el Marqués, Corregidora, pues que es en donde justamente recaudan, claro. Pero porque no están pensando en abrirles espacios a los jóvenes para que sigan estudiando. Está padre. Es un problema. O sea, habrá que platicarlo con el presidente municipal. Yo creo que se llevaría una estrellita, fuera de broma. Porque además es un programa que haría el municipio, que lo llevaría el municipio, que haría la convocatoria de becas al municipio para asegurarse que verdaderamente llegue a las personas, uno, que no van a desertar, o sea, que van a terminar sus estudios, y que de verdad sin ese apoyo no podrían seguir estudiando. Y entonces pues ahí están historias tristísimas de gente que era brillante en la secundaria, en el bachillerato, y que por falta de cupo, no de capacidad, no pudo entrar a la universidad pública. Ahí está, para que te lo lleves. Pues qué tu padre, participación ciudadana. Hay que platicar. ¿Ese ya te gustó? Este me gustó o sea, mucho. Los apellidos, ¿no? Me parece que hay cosas más Y trascendentes. que ese joven que estudie se apellide como quisieron sus papás. Fíjate qué bonito, güey. ¿No? Tengo 43 años, mi estimado Paul. Nadie me había dicho que estaba inconforme con su nombre. Es que nadie va a estar inconforme consigo mismo porque es tu identidad, güey. Sí. O sea, estar inconforme con quién eres, bueno, pues aprenderás que ir al psicólogo. No, pero ha dicho, yo no me quiero apellidar. Pero yo sí estoy inconforme en que no me preguntaran cuando registré a mi hijo cómo lo quería registrar, güey. Bueno, dejemos el tema. Me parece que hay gente que está pasándola más mal que por el nombre. Pero lo bueno es que nos llevamos dos compromisos aquí. El primero, que me vas a acompañar a presentar la iniciativa que se va a congelar, para que veas que se siente. Y dos, bueno, en una de esas pasa, ¿eh? Y de repente tenemos iniciativas ciudadanas preferentes, lo cual sería fantástico. Oye, pero a ver, esta de los nombres, ¿no la han querido pasar? Ah, la de los apellidos, no hay forma. Y te voy a decir, ahí sí no voy a citar a quién. ¿Por qué? Porque es delicado y está más arriba que los diputados. Pero me dijo una persona, me dijo, no la veo mal, me gusta, o sea, creo que está bien, porque otros estados de la República ya lo hicieron. A nivel nacional está propuesta, o sea, a ver, te voy a decir algo, Marco, nos va a tocar verlo, y te voy a hablar por teléfono, y ojalá lo subas en tu canal. Nos va a tocar ver esta reforma de los apellidos a nivel nacional, y se va a tener que aplicar en Sí, ya no tarda. Por eso, entonces, hagámoslo, o sea, No, yo jalo. saquemos algo en que Yo jalo, pero yo creo que la gente que no tiene agua pues está más preocupada que pero la que fíjate tiene lo- un apellido en lo inverso. Pero fíjate lo delicado. Me dijo, no podemos, o sea, me gusta y todo está bien, pero no la podemos aprobar porque si no después, ¿dónde las paramos? Fue la expresión. Y yo, wow, Eso estuvo peor, ¿eh? ¿cómo, güey? Me dice, sí, es que ahorita son los apellidos. Y luego es no sé qué, y luego es no sé qué, y luego ¿dónde las paramos, güey? No hay que ir abriendo el espacio. Eso estuvo peor. Cuando me dijeron eso, entendí que nunca va a pasar esta iniciativa. no. Y me dio... Mira, cada quien es libre de pensar como quiera, güey. Por eso vivimos en democracia. Pero sí me dio mucha tristeza cierta parte, pues no puedo generalizar, de luego las personas que nos gobiernan. Pero bueno, pues es una responsabilidad entonces echarle ganas para llegar y cambiar las cosas. O sea, es un aliciente más para cambiarlo. Entonces, ese es el pensamiento de fondo. Es no demos pasos, porque si no, después, ¿qué van a pedir? Como si fuera un sindicato, güey, ¿no? O sea, no les aumentes esto y esto, porque si no, luego, ¿qué? Y ahí es donde ves lo delicado de lo que te decía, de Es los... una visión chiquita.
Pues una visión que comparte buena parte de este país. Y de nuestra ciudad, sobre todo. En fin, tú vas a seguir con la agenda progre Sí. hasta donde tope. Pues que me Que congelo. nos quedan, ¿qué? Un año y Pero es que luego 2, 3 meses. te sorprenderás porque luego sí me aprueban algunas, porque hay otras que ellos quieren aprobar y entonces ahí se va componiendo. Pero no la te cosa. ocupan. Ay, pero Les no quieren gusta- ruido, ¿eh? Les gusta la ¿La unanimidad? no, les gusta la unanimidad. Mucho. Que no haya ruido en tribuna. Pues sí. ¿No te gustaría que no haya ruido entre los? En los municipios funciona de la misma manera. Pues a ver, y es No les política. gusta que les digas nada. Pero es política y hay agendas que a mí me interesan y hay agendas que a otros les interesan y podemos llegar a un punto medio, ¿no? Nunca voy a aprobar algo que sí esté en contra de mis principios, digamos. Oye, y bueno, y ya para terminar, se nos acaba el tiempo, pero... Te lo acabaste los apellidos. no quiero hablar de ese tema. ¿Qué tiene que hacer el municipio en la agenda progresista? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Híjole, me lo hubieras mandado ayer por WhatsApp para pensar algo inteligente, pero Siempre piensas algo inteligente. no, pues mira, yo creo que ser mucho más empáticos, más abiertos y demostrar públicamente el apoyo a muchas causas de las minorías. Yo creo que lo que hoy se está exigiendo de parte de las minorías son esos respaldos públicos de apoyo, que no los han visto y no lo ha habido. Por primera vez en la historia, el Día del Orgullo Gay se iluminó el Congreso del Estado de Querétaro. Por primera vez en la historia, cuando en otros países de esos que analizas y eso, bueno, o sea, olvídate, sería un sinsentido que cualquier organismo público no lo haga, ¿no? No lo Por un tema de promueven. No me inclusión. tocó vivir la Semana del Orgullo Gay en otro país. El gobierno y todo mundo sumado. Todo mundo sumado. Olvídate, güey. O sea, es impresionante porque es los privados, los públicos, todo. Sí. Pero es que aquí está la responsabilidad del gobierno. Luego el privado te rebasa, güey. No sé, el Starbucks, todo eso que son compañías mundiales, transnacionales, sí lo hacen. Y vas y tienen su banderita y esto, y siéntanse bienvenidos y tal. Y el gobierno no. Entonces yo sí creo que el gobierno debe de ser el primer obligado para dar el ejemplo. Y en Querétaro la verdad es que no se da y tampoco veo mayor interés. Entonces sí deberían de generar programas de inclusión, de que le digan a la gente que en Querétaro todos son bienvenidos, güey. Que ese Querétaro del siguiente nivel es incluyente, que el Querétaro del siguiente nivel es inclusivo, que el Querétaro del siguiente nivel no discrimina, güey. Lo vimos en la encuesta del INEGI, somos el segundo lugar nacional en discriminación, güey. ¿Querétaro? Somos el primer lugar nacional en violencia contra las mujeres. Entonces, algo estamos haciendo mal, como Estado, como legislatura, como regidores. Algo está mal en Querétaro para ser esos primeros lugares nacionales de discriminación. A mí me da mucha pena que se hable de calidad de vida, que se hable de progreso, que se hable de trabajo, que se hable de crecimiento económico. Si tenemos gente que discrimina, gente que no tolera. Entonces, sí es obligación de la administración, desde el municipio, por supuesto, generar espacios públicos donde sea muy clara la inclusión y de que todo el mundo aquí puede ser feliz, güey, sin que sea juzgado por a quién decidió amar o o cómo se viste o cómo habla o de dónde viene, ¿no? Entonces, sí creo que hay una buena responsabilidad ahí del municipio. Fíjate que la semana pasada vino mi compañera María y nos trajo un tema interesante también, progresista, urbanismo con visión de género. Por ejemplo. Y nos platicó ahí también algunas acciones que pudiera tener el municipio, pues para ser más incluyente en ese sentido. La verdad es que muy interesante. Pues felicidades, Paul, gracias por venir. Encantado. Cuenta conmigo, estoy listo para llevar a congelar muchos documentos. Pero bueno, pues hay que Luego con algo te hay que comenzar. sorprenden, No, y hay que comenzar con algo, ¿no? Hay que comenzar Y hay con que algo. poner los temas en la agenda. A ver, a mí alguien me decía, oye, pero si sabes que esto no va a pasarnos. Sí, pero Pues, no, pero para eso existe la representación proporcional. Es decir, si no, quédense solo los que ganaron y tengan su agenda, güey. Tiene que haber una voz que represente esa parte de la población que no está representada en la mayoría. Es tu obligación, ¿eh? no, de acuerdo, por ejemplo, cuando la gente habla de que los plurinominales, vaya. No, es que... No, espérame, tienen que existir, es una manera de equilibrar. Es correcto. Oye, no me va a dar en la votación. Bueno, a veces nos ha dado, con distintas negociaciones. Pero si no, de todas formas, esa voz de ese porcentaje de la gente que no está representada en la mayoría, tiene que estar ahí adentro. Entonces, vamos a presentarla y vas a ver. Luego la vida nos da sorpresas. Ahí cuenta conmigo y ahí lo que creas que podamos abonar del municipio,
ahí me dices, hasta lo de los apellidos. En todo le entramos. Siempre y cuando atendamos Esa- lo prioritario. Ese háganlo clip, así para compartir. Siempre y cuando atendamos lo Todo, prioritario, pero podemos entrarle a todo. Podemos, híjole, iba a citar a López Obrador, pero pues, si le trabajas doble al día, pues, se puede todo, güey. En 6 años se hacen 12, ¿eh? No lo hizo, güey, pero así decía, ¿no? Sí, así Empezó. Pues bueno, pues gracias, nos vemos pronto. Bueno, mañana nos vemos. Muy bien. Gracias, nos vemos a todos, nos vemos el próximo martes. Escuchando más, nos equivocamos menos.